La mirada que yo les voy a dar a todos los asistentes es precisamente una mirada más objetiva dentro de lo que viene a ser esta problemática, entendiendo que no es un tema fácil y el tema que ustedes están abordando, que es muy interesante, requiere de diferentes miradas, pero también requiere de una mirada objetiva. Yo soy investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, mi nombre es Alfredo Saconeta, tengo una especialidad al tema minero y dentro de estas es ineludible tener que hablar del Cerro Rico y sus diferentes componentes. Por eso es que en esta presentación trato de mostrarles las diferentes aristas, las diferentes problemáticas que se atraviesan, sin caer mucho en el orden técnico, algunas sí necesarias de mencionar, pero también mirando esa parte histórica y no solo como que el cerro empezó su explotación en 1545, sino se identifique que en los últimos 15 años la política minera que se ha pretendido dar, que no se concreta, pero ustedes mismos saquen sus conclusiones, las diferencias que hubo antes de lo que fue este régimen del MAS a lo que fue este régimen neoliberal. Y bueno, saquen sus propias conclusiones de por qué la importancia también de poder contar con esta normativa, con esta política integral que nos permita un mejor aprovechamiento de nuestros recursos y la preservación de muchos de ellos. Bueno, el summa orgo, ¿Cerro Rico para quién? El nombre de nuestra disertación. Y es que para referirnos al Cerro Rico de Potosí y su situación actual, requerimos una mirada objetiva, ¿no?, e histórica que permita valorar los pros y contras que conlleva su actual detrimento, su deterioro y las eventuales soluciones que se han pretendido dar o las que se requieran en un mediano, en un largo plazo. Y dentro de estas identificamos particularmente los aspectos sociales, ambientales, económicos, técnicos, de empleo, estos directos e indirectos, pero también el factor histórico, ¿no? Las demandas de atención para atender este deterioro del cerro, ¿no?, no son recientes. Estas ya han cobrado mayor relevancia, evidentemente, en los últimos 15 años, porque este deterioro del cerro se ha ido evidenciando más. Antes de eso era muy silencioso, muy aislado y no se reportaban. Entonces, recién en los últimos 15 años se va cobrando mayor notoriedad. Y esto porque, bueno, se demandaba ya un respaldo técnico, pero también un respaldo de carácter económico para poder atender esto. Y esto demandando al Estado precisamente porque es uno de los principales responsables de lo que es el cuidado de nuestro patrimonio, ¿no? Pero también se requería la atención de los operadores privados que están ahora asentados en el cerro. Y es que ahí ya se entendió que era muy complejo atender el tema por las limitaciones que tenemos tanto en lo económico, pero también en los factores técnicos, ¿no? Haciendo un poco de historia, la primera fase de explotación del cerro data de 1545 con el inicio de sus operaciones durante la colonia y hablando de operaciones en el carácter de forma masiva, ¿no? Porque el ingreso de los españoles hace que se formalice el tipo de explotación. Sabemos eso muy bien por el tema de la esclavitud, la mita y otros. Entonces, hay una actividad intensiva que se va desarrollando a partir de entonces en el Cerro Rico. Esta se extiende por toda la colonia, llega a 1825 y el cerro no para, ¿no? Entran ahí los capitales ingleses durante el nacimiento de la República, diferentes asentamientos, diferentes bocaminas que se van explotando y esta se va extendiendo con los capitales ingleses hasta 1930, cuando entra o cae el Cerro Rico en manos de Mauricio Hochschild, uno de los varones del estaño, y crea la Compañía Minera Unificada en el Cerro Rico, y la actividad sigue intensificándose en su explotación. En 1952, también conocemos muy bien esto, la nacionalización de las minas, el cerro pasa a dominios de la Comibol, se crea la empresa minera unificada, pero también durante este periodo entran en escena primero el Banco Minero de Bolivia, que fomenta diferentes créditos, entra en la labor de comercialización de minerales, y también otro operador que hasta el momento se sigue extendiendo, ¿no?, históricamente, que son las cooperativas mineras. La proliferación de las cooperativas mineras se dieron como consecuencia de las crisis económicas y se siguen dando como consecuencia de las crisis económicas. La crisis de 1929, la crisis de 1932
y la crisis económica de 1986, o como la conocemos como relocalización, lo que hace es fomentar una masificación del sector minero cooperativo como opción laboral, porque hasta ahora el Estado es incapaz de poder generar fuentes de empleo en el sector minero, pero cuando estamos hablando son fuentes de empleo dignas, ¿no? Aquellas que tienen seguro social, aquellas que tienen seguro médico, con un salario remunerado mensualmente estable, ¿no? Y con la estabilidad laboral. No hay ese tipo de generación. Y esta conflictividad se la va viendo no solo en el Cerro Rico, con una masificación de cooperativas. Si vemos otros problemas como el caso del juqueo que se da en Porco, muy cerca de Potosí, o los que se da en Oruro, como en el caso de Huanuni o Colquiri en Potosí, el juqueo se viene a constituir una alternativa para algunas personas ante la falta de opciones de empleo. Entonces, hay un efecto cuando no se atiende políticamente con políticas integrales desde el país para atender el tema de empleo, muchas veces estas se ven transformadas en la proliferación de cooperativas, pero también en la proliferación del juqueo, ¿no? Ahora, hay unos apuntes que ha elaborado el ingeniero Alfredo Gutiérrez Bernal hace muchos años atrás, donde estimaba que la producción de plata entre 1550 y 1799 durante la colonia alcanzaba a 706 millones de onzas, ¿no? De plata, onza troy de plata. Y considerando este volumen con el actual promedio de cotización de la plata, que está en $24, se señala o se estima que la riqueza que hubiese salido del Cerro Rico estaría bordeando los 16.952 millones de dólares a una cotización actual en promedio. Entonces, vean esta cantidad enorme, y esta cantidad les pido que se la memoricen, porque si bien estamos cubriendo solo este periodo de 1550 a 1799, lo que hay que ver es cuánto de estas riquezas realmente se ha quedado en Potosí. Y la reflexión va a venir más adelante para ver si realmente esa condición de departamento minero llega a beneficiar realmente, y vamos a ver si es que esta no llega a beneficiar, ¿por qué son las causas? Ahora, una segunda fase de la explotación la hemos visto a partir de 1985, ¿no? Y en 1985, a consecuencia, recordemos, de la caída del precio del estaño en el mercado internacional, ¿no? El estaño en muchos de sus emporios ha sido reemplazado por el zinc, la plata y el plomo. Ya con el inicio de la explotación del Cerro Rico, ¿no? Es un Cerro Rico, muchas veces se concentran en que solamente se explota plata, pero hay que recordar y dejar claro que el Cerro Rico es un yacimiento polimetálico, vale decir que tiene muchos metales para su aprovechamiento. En la colonia era con la plata, y posteriormente, cuando entra Mauricio Hochschild, se convierte parte de este yacimiento y se opta por lo que es la explotación de estaño, y en 1985, posterior a la relocalización, el cerro cambia nuevamente de actividad y se concentran en los concentrados de zinc, plata y plomo, que se vienen extendiendo hasta el momento, ¿no? Y en este periodo del 85, ya en 1990, la minería privada cobra una vigencia notoria nuevamente, y se suma, por ejemplo, en el caso del Cerro Rico, la Comco, que es la compañía minera Concepción, que es parte o fue parte de lo que fue la compañía minera del sur de Gonzalo Sánchez de Lozada. También entran en fase de operaciones la planta hidrometalúrgica Potosí, con una participación estatal, y ambos procesaban plata metálica. Esta sería la base para que después llegue la Coeur d'Alene con San Bartolomé y tome en posesión parte de estas, ¿no? El Cerro Rico, recordemos que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, esto en un auge que se iba dando en la explotación del mismo cerro en 1990, y durante este auge es declarado patrimonio el 9 de noviembre de 1990, hay una ley, ¿no? La ley 1179, y esta declaración comprendía la cumbre del cerro, el Cerro Menor, el Huayna Potosí, la Capilla del Minero, los socavones explotados durante la colonia y el socavón del Rey, ¿no? Pero paradójicamente, recién en 1997, a través del Código Minero, o sea, 7 años después, recién se reglamentan las actividades mineras. O sea, a partir de la declaratoria del Cerro Rico como patrimonio, tuvieron que pasar 7 años para que se reglamenten las actividades del Cerro Rico, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacía hábilmente este Código
minero, se va a establecer este reglamento y con excepción a las actividades mineras preexistentes, o sea, las que estaban en ejecución o en desarrollo antes de 1997. Y es que en la normativa minera muchas veces esta resulta la trampa, ¿no? Porque no hay una fase retroactiva para poder pelear por los derechos, sino es que se termina legalizando lo ilegal o se termina reconociendo estas actividades que puedan ser atentatorias, como en el caso del Cerro Rico. No se podía tocar nada de lo que estaba vigente antes de 1997. Entonces, podemos entender que deliberadamente se esperaron 7 años para que transcurran las actividades proliferen y estas no iban a ser afectadas con lo que fue el reglamento del anterior Código Minero. Ahora, la norma, miren esto, si bien es reglamentada con la ley 1777, toda norma necesita un reglamento específico, ¿no? Esto hablando jurídicamente. Y recién, desde 1990, cuando se declara patrimonio, en 1997, cuando se saca el reglamento a través del Código Minero, recién se reglamenta oficialmente durante el gobierno de Carlos Mesa el año 2004. O sea, 14 años después, recién se elabora ese reglamento especial para regular las actividades del Cerro Rico, que estaban reconocidas ya por la ley 1777, ¿no? Y este decreto reglamentario estableció una zona de seguridad desde la cota 4700 hasta la cima del cerro, en los cuales no se podía efectuar labores de explotación minera de forma superficial. También se establecía que entre la cota 4400 y 4700 solo podría realizarse labores de exploración, evaluación, explotación y remoción de desmontes, pallacos y sucos sin afectar la roca dura, excepto en lo que sea estrictamente necesario para la habilitación de caminos de acceso y obras civiles menores autorizadas por la Comibol. Por eso es que muy recurrentemente, en alguna vez en los medios encontrábamos que cuando eran sorprendidos en labores por encima de la cota 4400, 4700, el argumento de esas personas que eran sorprendidas era: estamos haciendo trabajos de mantenimiento, estamos reparando la vía de acceso, estamos haciendo trabajos de mantenimiento, o sea, se prestaba las excusas. Entonces, siempre las personas pueden resultar hábiles de ver cómo van a evadir la norma o cómo van a valerse de algún vacío o una ambigüedad dentro de la ley, y particularmente en este reglamento era esta, excepto que en lo que sea estrictamente necesario para la habilitación de caminos. Entonces, por eso es que se dice, hay empresas constructoras, hay movimientos y demás, sin reconocer que lo que se está haciendo son remover carga y trabajos de explotación, ¿no? Ahora, como lo decíamos, esta medida resultaba tardía, puesto que para el año 2004 el asentamiento de cooperativas en el Cerro Rico se había masificado ya, esto como efecto del nuevo ciclo de precios altos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las cooperativas habían proliferado desde 1990, cuando todavía la minería de nuestro país estaba golpeada por lo que fue el efecto de la relocalización y la caída de precios. Sin embargo, ya desde 2002, y más se ve esto en 2004, hubo un repunte en los precios en el mercado internacional. Y claro, como no había capacidad de generar empleo por parte de una minera estatal, porque no estaba facultada según el código o la ley 1777, y no había llegada de inversión privada, entonces la única forma de hacer minería y generar fuentes de empleo eran las cooperativas, ¿no? Y esta actividad se ha intensificado aún más el año 2008 con el inicio de las operaciones de San Bartolomé a cargo de la transnacional La Cour d'Alene, que inicialmente, bueno, ha trabajado los sucus, pallacos de las 7 cooperativas mineras y sus concesiones de la Comibol, ¿no? Y a 2018 la Cour Mining ha cedido, recordemos este cambio de acciones, a la empresa AG Mining Investment, y finalmente, recordemos de forma sorpresiva, el pasado año, esta empresa, la AG Mining, ha vendido sus intereses a la Andean Precious Metals. Y hasta aquí, bueno, en sus apuntes deben estar llevando cuántas empresas ya han transcurrido por lo que es el Cerro Rico y la facilidad de transacción que se encuentra. Ahora, esta facilidad de transacciones, de cambio de razón social, cambio de operadores, contrae o conlleva algo que no es un factor conveniente, ¿no? Y es que cuando uno va a reclamar lo que estaba haciendo la Cour d'Alene, ¿no? Ellos te dirán: nosotros ya no tenemos nada que ver, hablé con los señores de la AG Mining.
tú vas donde la empresa AG Mining y dirá, miren, nosotros ya no tenemos nada que ver, eso tendrían que haber hablado con la empresa Coeur d'Alene, ahora vayan a hablar con la empresa Andean Precious. Y la Andean Precious te va a decir, nosotros no tenemos que ver, recibimos en esta situación, tienen que ir a hablar nomás con la Coeur d'Alene, tienen que ir a hablar con la AG Mining, y la Coeur d'Alene ya no está en el país, es una transnacional que no está. La AG Mining son empresas juniors que vienen y especulan con poco capital en Bolivia, de igual forma como la Andas Precious Metals. Entonces, no tienen mayores intereses en el país con los cuales se puedan ejercer presión bajo estas instituciones. Entonces, ahí encontramos que el rol del Estado para precautelar sus intereses también es muy deficiente en la institucionalidad y es por eso que se hace difícil el hecho de poder fiscalizar estas obras, ¿no? Ahora, este nuevo escenario de precios altos, ¿no? ¿Cómo se da? Muchas veces la gente señala que son muy positivos, se ponen muy alegres porque los precios altos repercutirían de alguna forma en empleos y ingresos. Bueno, evidentemente, el escenario positivo para Bolivia siempre hay dos contextos, el positivo y el negativo. El factor positivo es evidente, el que se traduce en impulso de las economías locales, la economía nacional, además del incremento de fuentes de empleo, aunque en la mayoría de estos no son en las condiciones que se quisiera, son en condiciones precarias. Pero más son los factores negativos cuando hay precios altos. Y los negativos es la proliferación de conflictos sociales, de factores, conflictos ambientales por la disputa de yacimientos, por la disputa de la renta que se generan, ¿no? Ante una mirada pasiva de las autoridades que carecen de respuestas consensuadas por la diferencia o la diversidad de actores y operadores mineros que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, se carece de respuestas y el claro ejemplo de esto es lo que se vive en el Cerro Rico, ¿no? Actualmente, la cotización de la plata en el mercado internacional registra, reitero, un promedio de $24 la onza Troy, una cifra que nunca antes se había visto históricamente, ¿no? Ahora, este es el principal factor que está motivando que estas operaciones se hayan incrementado en el Cerro Rico, ¿no? Y se estima que en este momento que la plata del Cerro Rico tiene una ley de 250 gramos por tonelada que promueve una mayor atracción hacia sus socavones, ¿no? Es un yacimiento aún rico, pese a esos años, desde 1545, cuando entra en labores intensas de explotación hasta ahora, el cerro nunca ha parado, ¿no? Y eso es lo paradójico, ese es el hecho llamativo de todo esto. No paró ni durante la Guerra de la Independencia, no paró ni durante la Revolución Nacional. Algunos aseveran que sí paralizaron casi por una semana durante la pandemia del COVID hace 2 años, pero sería el único hecho donde se dio un respiro al cerro. Después ha sido una labor intensa la que se ha tenido y bueno, la mayor motivación, y lo reiteramos, es que el precio de la plata se está disparando en el mercado internacional, más por estos conflictos bélicos que se tienen en Ucrania y demás. Los precios nuevamente van cobrando y marcando nuevos récords, entonces no sabemos esto en qué va a terminar, ¿no? Ahora, la modalidad de trabajo que se tiene en el cerro, hay que reconocerla que todavía es bastante precaria, incluso podríamos decir muy similar al que se tenía en la colonia, ¿no? Esto permite que, esto es de una forma deliberada además, ¿no? Porque esto permite que los costos que tienen en este momento de explotación, las cooperativas mineras particularmente, no se eleven, ¿no? Y sea el sustento. Recuerdo como anécdota, hace como 8 años que estuve por el Cerro Rico caminando, el gobierno de Morales había entregado equipos, compresoras y generadores eléctricos, si mal no recuerdo, en el cerro, pero cuando yo hacía la visita estaban estos tapados, no estaban siendo usados y las personas que trabajaban en esa bocamina seguían con su combo y con su cincel. Y le decía, pero si te han otorgado esto el Estado, ¿por qué tú no lo usas? Me dice. Fácil, me dice. Porque si yo empezaría a usar esto, tendría que consumir electricidad, tendría que consumir diésel para hacer funcionar estos equipos, y esto me encarece mis costos. Y si baja el precio, ya no voy a poder sostener esto. Entonces, ¿qué haces? Le digo, sigo con mi cincel, sigo con mi martillo. ¿Y qué haces con el equipo? Le digo, lo alquilo al que pueda pagar. Y eso me genera una fuente de ingreso. Esa es la lógica
de los compañeros cooperativistas que están trabajando y que no están dispuestos a superar su nivel de sus condiciones de trabajo porque evidentemente quieren mantener estos bajos costos y con un precio expectable, como lo señalábamos, la plata, más este bajo costo, su objetivo es sacar la mayor rentabilidad de ese yacimiento invirtiendo poco, ¿no? Ahora, según la investigadora de Mining Watch, la Kirsten Francescon, ella señalaba que entre 1988 a 2020 hubo un tratamiento de mineral de 23.457 toneladas de mineral que han sido procesadas del Cerro Rico por los diferentes operadores, privados, cooperativistas, ¿no? Asentados en este. Entonces vemos nuevamente que, aparte de la masificación que hay, o sea, los volúmenes que se van explotando todavía son muy, muy considerables de lo que viene a ser el Cerro Rico, ¿no? Ahora, ¿cuántas cooperativas, cuántos cooperativistas existen dentro del Cerro Rico? Yo creo que nadie podría dar a precisión una cifra de la cantidad actual que se tiene, tanto de cooperativistas como de cooperativas, ¿no? Según los reportes oficiales, ¿no? Se señala que el Cerro Rico en este momento hay 51 cooperativas mineras, de las cuales 17 están operando más de 20 bocaminas sobre la cota 4.400, ¿no? Entonces estamos hablando casi de un tercio de las que existen, de las 51 que están debidamente registradas, 17 estarían operando, un tercio, ¿no? De estas. Y a estas hay que sumar las operaciones de la empresa Manquiri, como su proyecto San Bartolomé, ¿no? Ahora, no se pueden establecer datos oficiales de la gente que trabaja en interior mina, en el interior del cerro, y en superficie cuántas, ¿no? Porque la gente es muy reacia, las cooperativas son muy reacias, y ustedes lo conocen bien, a poder dar datos que puedan ayudar a llevar una estadística y conocer el estado actual del recurso humano, de las operaciones técnicas del Cerro Rico. En 2008 hubo una intención de parte del proyecto de apoyo a la pequeña minería PEMIN, que tenía un financiamiento de la Unión Europea, que realizó un censo de diferentes centros mineros y entre ellas el Cerro Rico. Pero ahí claramente las cooperativas no accedieron a que se haga ningún relevamiento de datos para poder conocer, porque ellos señalaban que si se tenía esta información podía ser usada en su contra para un tema de fiscalización, y bueno, recurrieron a miles de justificativos para no dar esa información, y bueno, evidente no se logró. Entonces se tienen datos inconclusos, datos estimados, ¿no? Pese a que se señalan son oficiales o de fuentes oficiales como el Estado, estas nunca podrían ser validadas en su verdadera dimensión, ¿no? Ahora, según estimaciones de la Comibol, pero son estimaciones hechas que el 2010, mira, estamos hablando de hace 12 años atrás, entre socios y empleados de las cooperativas se calculaba un promedio de 21.000 mineros que estarían en el Cerro Rico de Potosí. Ahora, con esta masificación por los precios altos y porque siempre se quiere elevar los costos, si consideramos los aspectos culturales, laborales que existen en el Cerro Rico, de la gente migrante que está entre el campo y la ciudad, va, se emplea temporalmente, esta cifra de 21.000 cooperativistas queda muy corta. Creemos que es mucho más, ¿no? Y alguien me decía, esta cifra incluso se podría duplicar tranquilamente. Si fuera así, estamos hablando de 42.000 personas que estarían operando dentro del Cerro Rico actualmente. Ahora, sobre los hundimientos del cerro, ¿no? Como lo señalamos al inicio, estos no son recientes, ¿no? El 2009, el Ministerio de Minería y Metalurgia había informado de 138 hundimientos y más de 600 bocaminas, ¿no? Y aquí siempre hay una variación de datos. Viene una autoridad, cambia de datos, viene otra autoridad, cambia de datos, y bueno, nunca tenemos los datos como tal oficiales. Entonces, el 2009 se hablaba de esta cantidad, ¿no? Y hoy, según la Comibol, la zona, en detrimento del Cerro Rico, estaría solo presentando 14 áreas de hundimiento. Ahora, técnicamente seguro ustedes han debido hablar con gente ahí, yo no entiendo la diferencia entre hundimiento o ensanchamiento, como prefiere llamarlo la Comibol. Yo entiendo que en algún momento había un hundimiento acá, otro hundimiento acá, otro hundimiento acá, y con el tiempo todos esos hundimientos se han juntado y han cedido, y eso obviamente se ensanchó. El hecho es que en la foto ustedes pueden apreciar que ya no hay
punta del Cerro Rico, por este ensanchamiento que llama la Comibol, que al final es un factor que da pena decirlo, pero es un hecho que es rentable, estos hundimientos, para los operadores mineros. Hace rato les hablaba de lo que hacen ellos por mantener sus costos bajos o abaratar sus costos, ¿no? Y para un operador minero, compañeros, que haya estos hundimientos les resulta rentable. ¿Por qué? Porque así se ahorran los costos en labores que implican las voladuras, el tojeo, el remover el yacimiento, porque cuando esto sucede, cuando suceden los hundimientos, solo se limitan a recoger la carga mineralizada, 250 gramos por tonelada. Si cae una tonelada en ese hundimiento de tierra, ellos ya se han ahorrado todos los costos de voladura, tojeos, remover y demás, y solamente van a recoger la carga y hacen el proceso del ingenio y habrán recuperado de esa tonelada 250 gramos de plata, entre otros minerales. Entonces es por eso que para algunos operadores estos hundimientos les resultan rentables. Ahora, en aspectos del título patrimonial del Cerro Rico, ¿no? El 2014, el cerro se detectan todas estas anormalidades, estos riesgos técnicos, y el título de patrimonio mundial del Cerro Rico ha ingresado en una lista de patrimonio mundial en peligro, ¿no? Y esto lo identificaban claramente por la desmedida actividad minera que podría degradar aún más el sitio. El sitio como tal ya está degradado, porque esta alerta de la UNESCO fue hace 8 años atrás, ¿no? En ese entonces, esto ha obligado a Evo Morales a pensar en propuestas para controlar los hundimientos del deterioro del cerro, y las propuestas para salvar estas se versaron en fortificar sus columnas, rellenar los hundimientos, paralizar las actividades por encima de la cota 4400 y reubicar a los mineros cooperativistas. El año 2014 se planteó esto. Fortificar columnas, rellenar los hundimientos, paralizar las actividades por encima de la cota 4400 y reubicar a los mineros cooperativistas. Pero de lo mencionado en el 2014, hace 8 años atrás hasta ahora, ¿qué ha sucedido? Creo que nada. Seguimos en estudios, seguimos dando vueltas, seguimos viendo si el relleno hidráulico es lo mejor, si el vaciado es lo mejor, el fortalecer las columnas es lo mejor, y seguimos hablando de que las cooperativas, algunas de estas deberían salir del Cerro Rico, pero hasta el momento no ha sucedido nada, ¿no? Se ha activado una comisión de defensa en el 2014 de las áreas históricas de Potosí. Ellos habían determinado por entonces utilizar el relleno seco. Esta era cuestionada técnicamente por otros operadores porque decía, lo que hay que hacer es un estudio integral del cerro, de toda su morfología y ver dónde está debilitado, porque si no se identifica claramente las bases y los cimientos, los pilares del cerro, entonces nuevamente someter ese peso con el relleno seco o el relleno hidráulico que otros planteaban, podía ocasionar en que ésta provoque hundimientos en la parte media del cerro, ¿no? Entonces, había muchas observaciones de carácter técnico, mucha gente que cuestionaba esto, ¿no? Sin embargo, todo esto ha derivado que hasta el momento no se tenga hechos concretos, ¿no? Ahora, ¿qué se había hecho como un paliativo? Se empezó un trabajo dividido en 2 fases. El 2015 se hizo la primera, que consistió en que el proyecto de relleno seco del hundimiento, a través de un vaciado de 25.000 metros cúbicos de carga, ¿no? Equivalente a 50.000 toneladas de desmonte en el sector de Pailaví. Esta primera demandó un presupuesto de 3.6 millones de bolivianos, ¿no? Y la segunda fase de desarrollo, el 2016, y fue encargada a la empresa Musu Orjo por un monto de 1.6 millones de bolivianos. Entonces, vean el presupuesto que en ese entonces se ve destinado. Estamos hablando de 5.2 millones, no estamos hablando ni de $1 millón que se ha destinado para la preservación del cerro, ¿no? Y cuando se hizo la evaluación de estas 2 fases, se concluía que ambas han resultado insuficientes para frenar el descalabro del Cerro Rico y obviamente ha ido reportando mayores deterioros. Ahora, presionado nuevamente este año por los avances de lo que viene a ser el detrimento del cerro, ¿no? Se ha presentado un nuevo proyecto para preservar el Cerro Rico de Potosí y se señala que ahora se requiere $20 millones, ¿no? Y en versión de la Comibol y invirtió 12 millones de bolivianos, incluyendo esas otras que les he mencionado, ¿no? Ahí están descontando casi los 5.2 millones.
Bueno, ellos aseveran 12 millones en labores de contención ante los hundimientos. Ahora, la pregunta es, ¿será suficiente estos montos para paralizar los constantes hundimientos en el Cerro Rico y salvar su patrimonio? Ahora, debemos sumar al presupuesto que implica, ¿no?, cumplir las fases técnicas, el compromiso de reubicar a las cooperativas que operan por encima de la cota 4.400. Y estas que sean yacimientos que deben ser prospectados, explorados y preparados, desarrollados para el agrado de los cooperativistas, ¿no? Porque ellos alegan que si los van a sacar, tiene que ser a unos yacimientos de similares características. Y una labor pendiente que tiene el Estado boliviano hasta ahora es la labor de prospección y exploración geológica que con la actual ley minera ha sido delegada de alguna forma a los gobiernos departamentales, ¿no? Y el Estado central mantiene el Sergiomin y algunas operaciones de Comibol con un presupuesto mínimo, pero ese presupuesto mínimo ni aún eso sirve para que se puedan encontrar y preparar nuevos yacimientos que entren en fase de explotación para los cooperativistas y así sacarlos del cerro. Mientras eso no suceda, es muy difícil seguir pensando en sacarlos y dejarlos que dejen de operar, ¿no? Ahora, otro aspecto que hay que dejar claro también y se debe reconocer en esto, compañeros, es que la economía cotidiana del municipio de Potosí particularmente, ¿no?, que tuvo una caída por el tema del turismo, recordemos por el COVID, tiene como motor primordial a la minería. Al año 2020, el municipio de Potosí recibió 23 millones de bolivianos por concepto de regalías mineras, pero ¿en qué se habrá invertido este monto? ¿No? ¿En qué habrá utilizado la alcaldía potosina? Muchas veces la fiscalización no llega a esto. Escucho las noticias y siempre se alegran por la cantidad de regalías recaudadas, tanto por la gobernación como por el municipio, pero no se va más allá para averiguar en qué se reinvierte esto y si realmente se está cumpliendo con lo que dispone la norma. En el caso de las regalías de la gobernación, el 10% de estas reinvertir en labores de prospección y exploración. En el caso de la alcaldía, para el tema de mitigación y atención ambiental. Entonces, ¿se estará cumpliendo esto? Esas son las labores de fiscalización que les compete a ustedes el tener que realizarla. Ahora, otro debate que está dentro de esto, compañeros, es el tema de la actividad minera como tal. Si es que esta es realmente sinónimo de desarrollo, ¿no? A ver, Bolivia en este momento, les he hecho aquí un mapeo muy gráfico posiblemente para que ustedes puedan comprender cuáles son los roles de los operadores mineros y dónde están asentados con mayor preponderancia, ¿no? En el caso de La Paz, hay una predominancia minera cooperativa, y esta es aurífera, ¿no? En algunos casos que están asociados de forma ilegal, sabemos, con capitales chinos y colombianos, no debidamente registrados, y hay una proliferación masiva en lo que viene a ser la explotación de oro. En el caso de Oruro hay una presencia mayor estatal, el caso de Huanuni, Vinto, Bolívar, donde tiene participación la Comibol. Pero si ustedes ven el caso de Potosí, hay una predominancia del sector privado, ¿no?, al cual debe sumarse evidentemente las cooperativas que están asentadas en el norte, el sur de Potosí, que están en la misma ciudad, ¿no?, operando, y vean la cantidad de capital extranjero que en este momento está en Potosí. Pero esto no se ve reflejado de alguna forma con el tema de la cantidad de municipios mineros. Les decía, en la gráfica ustedes podrán ver el departamento que mayor actividades mineras reporta por la cantidad de municipios que se van copando, es el departamento de La Paz, 48 municipios de los 87, ¿no? Y Potosí, en segundo lugar, donde 30 municipios están dedicados a la actividad minera de los 41, ¿no? Entonces deberíamos ver que hay una presencia casi total en los 9 departamentos, ¿no? En varios municipios, 138 municipios de los 340 se dedican a la actividad minera. Pero esto no condice con los niveles de desarrollo que se debería tener, ¿no? Y este es el ranking de regalías de los municipios mineros, ¿no? Podrán ver ustedes en el cuadro que el municipio de Colchacá recibe una cifra muy alentadora, 38 millones de bolivianos por el concepto de explotación de San Cristóbal, entendemos. Después están ustedes, como Potosí, con los 23 millones que les decía, Porco, muy cerca a Potosí, 5 millones, Atocha, ¿no? Entre los primeros 20 municipios, bueno, los 4 los ocupa Potosí.
Pero esto, ¿cómo ustedes podrían retratarlo si es que realmente estar a la cabeza de los rankings de municipios que reciben mayores regalías, si realmente esta llega a beneficiar? ¿Ustedes ven ese desarrollo que se esté aprovechando las regalías en este momento en estos municipios? Ustedes tienen la respuesta en esto, ¿no? Para nosotros, como el CEDLA, asumimos que Bolivia continúa viendo de palco el saqueo de su riqueza y la especulación de sus recursos naturales no renovables. Y el potencial minero de Bolivia y el auge de los precios de los minerales no le han permitido superar sus condiciones de pobreza. Ahora, ¿se tiene un destino minero como tal? En el corto y mediano plazo, Potosí sí está condenada a la actividad minera debido a que no hubo un potenciamiento de sus otras vocaciones productivas y que en las últimas 2 décadas han apuntado a la proliferación de la minería cooperativizada como opción de subsistencia ante la falta de fuentes de empleo e ingresos económicos. Potosí continúa viendo de palco ese saqueo de su riqueza, la especulación de sus recursos naturales no renovables, ¿no? Y el potencial minero de este departamento y el auge de los precios de minerales no le han permitido superar esas condiciones de pobreza y según un análisis realizado por el CEDLA, al 2019 el 68% de la población potosina estaba sometida a la pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, si el 68% de la población potosina es pobre, la minería realmente estará beneficiando a que superen esas condiciones de pobreza, y es un tema que se lo dejamos igual planteado para que ustedes puedan realizar otras reflexiones de cómo se está logrando un aprovechamiento de esta riqueza que se va sacando del departamento, ¿no? Es bien conocido que siempre se quejaba la gente que decía que todo el dinero que sale de Potosí por concepto de la actividad minera no se queda en Potosí, y en muchos casos no se quedaban en Bolivia. Entonces hay que ver, ¿conviene seguir siendo un departamento minero? Bueno, lo reconocemos, en el mediano plazo está condenada a hacerlo así, porque no han desarrollado otras vocaciones productivas. Es más, municipios que no tenían tradición minera ahora están metidas en la actividad minera y lo están hechos de la forma más cuestionable, que son las cooperativas mineras, que son las que mayor contaminan, generan condiciones precarias de empleo, pero también dejan tributaciones bajas por la explotación de recursos naturales. Ahora, hay varios motivos para insistir en la preservación del cerro. Su valor excepcional histórico, por ser un patrimonio cultural de la humanidad y el riesgo de perder este título. La actividad minera del Cerro Rico es el motor de la economía cotidiana de la ciudad de Potosí y por precautelar la vida de miles de mineros cooperativistas que trabajan día a día en este yacimiento histórico. Ahora, la actividad minera intensa en el Cerro Rico se constituye evidentemente en una amenaza contra su estabilidad, pero al solicitar la paralización de actividades mineras, afectamos al derecho humano de acceso al trabajo y la supervivencia de los mineros cooperativistas, ¿no? La riqueza del Cerro Rico no ha servido, recordemos y concluimos que no ha servido para mejorar la calidad de vida de los potosinos y la riqueza del Sumajorgo solo fue beneficio para pocos. Entonces, cerramos esta intervención señalando que la riqueza del cerro vale más que los minerales de sus entrañas y la riqueza vale en Potosí realmente. Y cierro esta mi intervención, compañeros, señalando que la madre de todos estos problemas es que no tenemos una política minera actualmente por el gobierno del MAS. En 15 años no se ha definido claramente lo que queremos hacer. Yo les invito a hacer las comparaciones de lo que fueron estos 15 años y lo que fueron los 15 años anteriores bajo un régimen neoliberal. ¿Cuáles son las diferencias? Porque seguimos apuntando con esa mirada primaria exportadora, exportar o morir, no industrializar y la masificación de las actividades extractivas sin importar que sea esta en áreas reservadas, en sitios declarados de patrimonio, ¿no? No se está haciendo distinción alguna y la cosa es meterle nomás porque necesitamos los recursos, ¿no? Y como somos incapaces como Estado de generar fuentes de empleo dignas, entonces hay que alentar a que los cuentapropistas sigan haciendo lo suyo. Entonces tenemos que ver estos roles, la perspectiva y si realmente la política minera que se necesita, porque como último apunte, está claro o está ya muy pronunciado el que se va a discutir una nueva ley minera, ¿no? Y en esta sabemos los riesgos
y las oportunidades que se tienen. Las oportunidades para cambiar muchos de los factores que ahora estamos cuestionando, pero los riesgos es de que nuevamente, como se hizo con la ley 545, primen los intereses de algunos operadores mineros y estos se consoliden en una normativa que muchas veces resulta difícil poder cuestionarla, interpelarla, porque ya se constituyen en leyes del Estado. Así que les agradezco por su tiempo, por su participación, y voy a dejar la presentación si es que alguien quiere revisarla nuevamente a Olinda y a los compañeros que han organizado, y muy agradecido con la Universidad Tomás Frías de poder darnos la oportunidad como CETLA para poder hablar de estos temas. Gracias. Gracias, licenciado Coconeta.